Hola amigazos, en esta ocasión les quiero hablar acerca de el Shabbat, vamos a decir, su origen o qué importancia cabalística, esotérica hay detrás y por qué te debería importar a ti practicarlo, si es que claro, perteneces a la religión católica, cristiana, o si simplemente ves a Jesús como un maestro o como una figura em, religiosa, un modelo. Muy bien. Primero les quiero comentar mi experiencia con el Shabbat porque mi primer acercamiento a esta práctica no fue por una religión, no fue porque me interesara la religión judía. Yo sabía que ellos practicaban algo, pero no sabía exactamente qué. Mi primer acercamiento fue a través de la Cábala, ya que estudiando el árbol de la vida y el nombre de 4 letras de Dios, sí, ese que muchos pronuncian como Jehová, Yahvé, Yahweh, Jehová. Sí, ese nombre que se deletrea Yud He Bab He. Estudiando ese nombre y al mismo tiempo el árbol de la vida, me empecé a dar cuenta de cómo existían las octavas dentro del árbol de la vida. Y entonces, ¿qué tiene de especial el Shabbat? Pues que resulta que el Shabbat es, vamos a decir, este momento energético de la semana en el que estas octavas se conectan. Es decir, tú puedes acceder a tu yo en una octava más arriba, ¿no? Ya que en el árbol de la vida absolutamente todo lo que existe aquí en la materia tiene su propia versión que existe solamente en espíritu, ¿no? De forma energética únicamente. Y el Shabbat es un momento en el que ocurre esta conexión, que si bien puede ocurrir en otros momentos, pues en el Shabbat es un espacio que hemos como consagrado a ello, ya que está escrito en esta instrucción canalizada, en esta instrucción revelada que llamamos Torah o Biblia. Muy bien, ¿qué es como tal el Shabbat? El séptimo día. Simplemente es eso, el séptimo día. Pero no es el séptimo día administrativo, es decir, no es el domingo, tampoco es el sábado. Más bien, el Shabbat es un día que no empieza a una hora específica ni termina a una hora específica, sino que nos guiamos por el sol. Cuando es el atardecer, anochecer de viernes, inicia el Shabbat. Y cuando es el atardecer, anochecer del sábado, termina el Shabbat. Y comienza el primer día de la semana. ¿Sí? Así es el Shabbat. Entonces, ¿qué sucede? Que para recibir el Shabbat, pues puede haber distintas prácticas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que hacen una cena, hay personas que lo reciben en familia, en pareja, hay personas que lo reciben con oración. En mi caso es con meditación, específicamente haciendo, vamos a decir, con materiales, porque usamos el pan y el vino. Ok. Entonces, hay muchas formas de recibir el Shabbat, pero lo verdaderamente importante es que es un momento muy especial porque se te permite una conexión, está consagrado a una conexión con el Creador. Es un día que más allá de verlo como una prohibición para ese día no se trabaja o ese día no puedes hacer ciertas actividades, así como hacen en la religión judía, que ese día no pueden cocinar ni manejar, dependiendo de qué tan estrictos sean en su rama, pero en general es así. Bueno, pues para mí no es así. Eh, mi acercamiento con el Shabbat nunca fue como una prohibición, porque para mí el Creador no te prohíbe nada. El libro de la instrucción, el libro de la Torah, no es un libro que te diga no hagas esto, no hagas lo otro. Es un libro, vamos a decir, precisamente una instrucción. Y tú decides si le haces caso. Para mí no es una prohibición. Es el momento consagrado en el que yo conecto con algo superior. Con mi Neshama específicamente. Muy bien. ¿De dónde viene esto del Shabbat, no? ¿Cuál es su origen? Bueno, pues resulta que en la Torah o en la Biblia, como gustes llamarlo, viene en el versículo 2 del capítulo 2. Bueno, más bien se los voy a leer, se los voy a leer. No les voy a leer el 2, les voy a leer el... ¿Dónde está? El 3. Versículo 3 del capítulo 2 del Génesis sobre Bereshit. Vaybarech Elohim et Yom Hashevi'i Vaikadesh Oto Ki Bo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim Laasot. Y bendijo Dios al séptimo día y lo consagró y santificó, porque en él cesó de toda su obra que creó Dios para realizar.
Muy bien. Básicamente es eso, es como y descanso, ¿no? Y en el séptimo día, descanso. Entonces eso pues, si lo vemos desde una perspectiva muy literal, pues es eso, es descansar, ¿no? Pero más allá de descansar, es un día que desde la cábala vemos como un día que podemos aprovechar para priorizar la conexión con el Creador. ¿Quiere decir eso que no puedes trabajar? A ver, preferentemente no lo hagas, pero no está prohibido, sino que no debería ser tu prioridad ese día. Ese día tu prioridad debería ser conectar con el Creador. ¿Y dónde está el Creador? Está dentro de ti, y está en la convivencia con tu familia, y está en la convivencia con tu pareja, y está en tu conexión con la naturaleza, y sí, cabalísticamente también está en tu estudio de los textos cabalísticos, está en la meditación, está en la oración, está en la contemplación, sí, está en todos esos también. Por eso les digo que el Shabbat tiene así como muchas formas de ser entendido. ¿Qué pasa? Pues que resulta que Yeshua también lo practicaba. ¿Por qué? Porque él era un maestro de Torah, después de todo. Él era un cabalista, aunque se intente borrar esa parte, ¿no? Esa faceta de él. Entonces, al borrar esa faceta de él, pues claro, también se deshicieron de todo lo relacionado a sus raíces hebreas, ¿no? Y a las raíces hebreas de todo lo cristiano, católico. Y pues ahí se llevaron al Shabbat. A la fecha, el Shabbat es algo que está así como olvidado totalmente porque se ha reemplazado la raíz hebrea, la parte mística, por la parte teológica. Y no se preocupen que los judíos también lo han hecho, han abandonado la parte mística y le han dado favor a la parte teológica. ¿Por qué? Porque el Shabbat es como ya les dije, es un momento de conexión energética especial, donde si tú lo priorizas para conectar con el Creador puedes lograr cosas interesantes, muy interesantes. Una de las primeras cosas que yo experimenté en el Shabbat fue pues una sensación de paz indescriptible. Que no, pues sí, no se las puedo describir, ya lo dije, indescriptible. Fue algo muy bonito y duradero, duradero, de verdad. Eso la primera vez. En mi caso yo lo recibo con meditación y haciendo la bendición del vino, que lo correcto sería decir santificación. Pero bueno, la bendición del vino y la bendición del pan. Pan que yo mismo hago, agua, harina, sal, aceite, listo. No necesita más. Bueno, no necesitas ni horno, lo puedes hacer en un sartén. Ok. ¿Qué más? Sí, bueno, la primera vez que recibí el Shabbat fue eso, una sensación de paz indescriptible. Y ya conforme fui repitiendo esta práctica cada semana, meditación, bendición del pan y del vino, me daba cuenta que me llegaba información. ¿De dónde? No lo sé. Me gusta pensar que de mi Neshama. Porque entonces se me empezaban a explicar el origen de mis nombres. En mi caso me llamo Josué Saúl, dos nombres de origen hebreo. Y entonces, durante la meditación o al final de la meditación, se me daban explicaciones, se me daban información en general sobre mi nombre, mi propósito, a qué vine esta encarnación, ese tipo de cosas. Información relativa a qué hacer en este momento específico de mi vida. Sí, ese tipo de cosas. Es más, la primera vez que yo puedo decir que sentí la conciencia mesiánica o que sí, que percibí la conciencia mesiánica fue en un Shabbat. Y ahí entendí cómo la conciencia mesiánica puede estar en cualquier persona. El detalle es que se tiene que cultivar, se tiene que trabajar eso. No llega, digamos, espontáneamente. Pero ahí fue cuando entendí el potencial que tienen todas las personas. Bueno, eso es solo algunas de las cosas que he experimentado durante el Shabbat. Pero otras han sido, y principalmente es eso, vamos a decir estos consejos que me dan. Consejos, vamos a verlo así, consejos. Ahora, yo sé que en mi caso es así porque yo vengo desde el lado esotérico, cabalístico, sí, todo esto.
Pero a ti como persona que tal vez no está en eso, no está metida en en lo esotérico, pero sigues a Yeshua, conoces a Jesús, eres su seguidor, crees en él, te puede interesar. ¿Por qué? Porque es una práctica que él tenía. Es una práctica que al fin y al cabo es parte de las raíces de tu religión y de varias religiones. Entonces, no te quedes con la idea de que es exclusivo de los judíos. Yo también entiendo que hay veces que ellos llegan a decirte como que, como me lo dijeron a mí en algún momento, eres una rama injertada. Así de... Eso me da mucha risa, porque, bueno, ellos tampoco es como que sean muy originales, ¿eh? Pero bueno, el Shabbat te puede abrir la puerta a estados de conciencia muy, yo diría, elevados, porque la meditación, incluso si es la misma meditación que yo he hecho un martes, un miércoles, un jueves, no se siente igual si la hago en esos días a que si la hago en Shabbat. Yo la siento mucho más fuerte, muy fuerte. Ahora a eso súmale que estamos consumiendo pues una pequeña cantidad de vino, que es muy poca, pero pues ayuda también porque lo que hace es que ablanda las estructuras mentales que tienes. Entonces, si una persona es muy rígida, muy mental, vamos a decir, muy escéptica, es probable que en Shabbat también pueda experimentar cosas que de manera natural no logra. ¿Es obligatorio hacerlo con meditación? No. Como dije hace un momento, hay personas que lo hacen como una cena común, simplemente, bueno, una cena en familia, vamos a decirlo, pero con una bendición extra, ¿no? Hay personas que lo reciben con oración. Sí, yo ahí te recomendaría, pues, que si eres un fan de la oración, que lo empieces a realizar en hebreo. Claro que de entrada lo puedes hacer en español y vas a notar que hay algo diferente ahí. No va a ser exactamente igual a tu oración del resto de días de la semana. Date la oportunidad. Y la otra es que es muy importante el nivel de conciencia con el que te acerques al Shabbat. Porque si la oración que vas a hacer en el Shabbat es como una lamentación, es un, ay, qué malo que soy, qué pecador que soy, bueno, tal vez no experimentes esto que te estoy diciendo. Pero si tu oración es con la intención de conectar con el Creador y no desde el sufrimiento, no desde el, ay, qué malo que soy, muy probablemente vaya que obtengas una experiencia espiritual verdadera. Si tú recibes el Shabbat con una intención de conectar con el Creador, sí o sí, sin importar si lo recibes con una cena, con una meditación, con una oración, vas a experimentar lo que ahora llaman el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Qué es eso? Pues es una energía que viene del Creador y que es exactamente la misma que te da la inspiración, la misma que te hace percibir cierta información sin comprender cómo. Es esa intuición, es esa revelación, es esa energía que siempre rodeaba a los nazarenos, a los primeros nazarenos, y que ahora está totalmente malentendida porque se ve como, bueno, se ve solamente la versión teológica. No se le describe como algo a lo que tú puedas acceder fácilmente. Y ahora yo te digo, sí, sí puedes, tú puedes conocer al Espíritu Santo, está aquí todos los días. Pero, si nunca lo has sentido, inténtalo, llámalo en un Shabbat. Sí o sí, lo vas a sentir. Si algo de lo que escuchaste te interesó, o estás pensando en incorporarlo a tu práctica espiritual o religiosa, pero no sabes cómo, comenta y te puedo ir instruyendo para que tengas una forma de recibir el Shabbat acorde a ti, es decir, que sea personalizado. En resumen, el Shabbat es para todos y no hay una sola forma de recibirlo. Hay muchísimas, muchísimas. No es un día administrativo, no es un momento cualquiera, es el momento energético perfecto para conectar con el Creador, que eres tú mismo. Gracias, suscríbanse.